En esta ocasión veremos y discutiremos la ley de Ampère. Ya vimos que el campo magnético es provocado por corriente, movimiento de carga. La ley de Biot-Savart nos permitió caracterizar si tenemos una distribución de carga, en algún espacio, cómo es el campo magnético producido por esta distribución en cualquier punto del espacio en o alrededor de esa otra zona. Pero, ¿habrá algún resultado parecido a la ley de Gauss, pero para el magnetismo? Es decir, algo que relacione la corriente total, es decir, la integral de todos los generadores de campo magnético, corrientes en una zona, con la integral del campo magnético por otra zona, que la encierre. La respuesta es sí, pero no es exactamente como la ley de Gauss, porque ya vimos en la última ocasión que la divergencia del campo magnético, de la densidad de flujo magnético, es nula. Pero la ley de Ampère relaciona, y esta es la ley que estamos buscando, relaciona, si uno define una trayectoria cerrada, que está aquí dibujada en color morado, y esta trayectoria encierra un flujo de corriente representado por la densidad superficial de corriente J en amperes por metro cuadrado. Entonces la ley de Ampère relaciona todo el flujo de corriente encerrado por esta trayectoria con la integral de línea del campo magnético a lo largo de esa trayectoria orientada tal como está así. Voy a enunciar el teorema de Ampère para que podamos discutirlo. Dice así: la integral cerrada de línea sobre la curva C, voy a ponerla en morado para que quede claro que ahí que está en el dibujo, de el campo magnético en R punto de L dividido por la permeabilidad magnética del vacío, del aire, es igual a la corriente total encerrada por la espira, que puede expresarse en función de la densidad de corriente de la siguiente forma: integral de superficie delimitada por C de la densidad de corriente vector en R' punto ds', donde esta superficie delimitada por la curva es cualquier superficie que esté delimitada por la curva C. Y esto que está acá es no es otra cosa que la corriente enlazada por la curva C. ¿No es así? Esta corriente representa la suma de todas estas líneas verdes, que son las que pasan por el interior de la curva cerrada C. Y note que no hay una única superficie S sub C delimitada por la curva. Para cada curva cerrada hay infinitas superficies delimitadas por ella. Esta observación va a jugar un rol importantísimo cuando volvamos a la asignatura de campos electromagnéticos y veamos las leyes de Maxwell. Pero así como esta es la ley de Ampère y merece entonces ser enmarcada. Esto tiene innumerables aplicaciones, así como la ley de Gauss nos permitió calcular campos eléctricos en circunstancias donde habían simetría de alguna especie, por ejemplo placas infinitas o alambres infinitos. Aquí también. Por ejemplo, aplicación, un elemental ejemplo de aplicación es cuando usted tiene un alambre infinito
atravesado por una corriente I, que es un caso particular de esto que está acá. Se puede considerar como una distribución de corriente condensada en la sección del alambre y cero fuera de él. Y lo que nos podemos preguntar acá es cuánto vale el campo magnético en un punto cualquiera a una distancia R del alambre, donde R es la distancia, no es un vector en esta ocasión, es solamente la distancia respecto del alambre. Si quieres, la coordenada R en coordenadas es la coordenada R en sistema de coordenadas cilíndricas. Bueno, esta es la pregunta. Si tengo esta corriente por un alambre largo infinito recto, ¿cuánto vale el campo magnético acá? Y ahora entonces uno empieza a razonar como hacía con la ley de Gauss, buscando simetrías. Este integral de línea en particular es mucho más simple si se cumplen dos condiciones. Sería bueno, sería hermoso si el campo magnético, la densidad de flujo magnético, tuviera la misma magnitud a lo largo de todo el recorrido por la trayectoria. Eso simplificaría la integral. Y también sería bueno si este producto punto fuera siempre el mismo, o mejor dicho, si el ángulo relativo entre B y DL fuera siempre el mismo. Y ojalá fueran colineales para que el producto punto sea simplemente la multiplicación de dos escalares. ¿Estas dos condiciones se están cumpliendo acá? Bueno, va a depender de la curva que usted escoja. Pero es fácil argumentar lo siguiente: el alambre es infinito, es recto, por lo tanto no hay nada que se diferencie este punto del que está al otro lado a la misma distancia, o los que están en torno a una órbita de radio constante, ¿no es cierto?, en torno a este alambre. Entonces, por simetría cilíndrica, uno puede concluir que el campo magnético es igual acá, que allá, que acá, que acá, que allá. Y por esa misma razón de simetría cilíndrica, el campo magnético tiene que ser tangencial a esta trayectoria que voy a dibujar ahora. Esta es la curva C que estoy proponiendo. Es un círculo. Y fíjense, un detalle: para que los signos estén correctos en esta integral, es necesario que el sentido de giro en el que uno recorre la curva sea consistente con el sentido en el que define ds. Ese es un detalle que no había comentado, discúlpeme. Como esta superficie es abierta, cualquier superficie limitada por la curva C es abierta, no hay una única elección para el sentido del vector en superficie normal. Para cualquier lado es igualmente válido. Lo importante en este tipo de ecuaciones es que la elección de orientación del ds debe ser consistente con el sentido de giro de la curva. Así, si ds es hacia arriba, en este caso, la superficie no está dibujada, una superficie que vaya así con la curva, y el ds es hacia arriba, entonces debo poner el pulgar, la mano derecha, con esa dirección, y hacer girar los dedos para encontrar el sentido positivo de giro de la curva para esa ecuación, la ley de Ampère. Entonces, esta trayectoria, voy a escoger la dirección positiva y sentido positivo del vector ds hacia arriba. La curva en cuestión, la superficie en cuestión que voy a escoger va a ser la más simple posible, un disco. Voy a utilizar el color anaranjado. Esta es la superficie. Ahí está. Esta es la superficie delimitada por la curva, vamos a ponerla así, S sub C, delimitada por la curva, un disco. Y la dirección positiva del diferencial, repito, la orientación es hacia arriba. Por tanto, la curva vamos a definirla, el sentido de giro de la curva va a tener que ser así. Esta es la orientación consistente. ¿Ven? Bien, planteemos entonces el lado izquierdo de la integral. Esto es C, ¿no es cierto?, B partido por mu sub 0 R punto dl. Y ahora viene lo interesante. Si usamos coordenadas cilíndricas, entonces esto es la integral respecto del ángulo phi, porque vamos a recorrer la curva, vamos a parametrizar la curva respecto de la variable phi, que es este ángulo. ¿Ya?
Y B, dijimos que tiene que ser tangencial a la curva, tal vez no lo he explicado, es por lo siguiente. Bjorn te dice que si tienes un DL, aquí está un diferencial DL con corriente hacia allá, entonces el DL está orientado hacia allá, y te quieres saber el campo en un punto, debes hacer el producto cruz entre DL y R, y eso arroja hacia acá, para este punto. Y con todos los diferenciales de alambre que estén arriba o abajo, el producto cruz siempre da esa misma orientación. Y para el lado de acá, el campo magnético tiene que ir, lo que acabo de decir, entonces es que va entrando, y para acá el campo magnético tiene que ir saliendo. Y en general, lo que estamos diciendo en el fondo es que el campo magnético va a ser tangencial a la curva. Así va a ser. B vector. Por lo tanto, podemos escribir este B como la magnitud con signo de B a una distancia R. Es un abuso de notación. Este R no es el R coordenada X, Y, Z, sino que es esta variable escalar en coordenadas cilíndricas, con la orientación del vector phi unitario. ¿Ya? Phi unitario es el vector que apunta siempre tangente a un círculo como ese. Producto punto por el DL. ¿Y el DL cómo se escribe? Bueno, si mi variable de integración es phi, esta letra Y phi, entonces la longitud de L es el radio R por el diferencial de ángulo. ¿Y esto con qué orientación? Como estoy girando hacia allá, va a ser con orientación phi unitario. Phi unitario, el mismo phi, disculpen que cambie esa confusión. Ahí está. Y bueno, cuando uno hace phi.phi da 1, que es un vector unitario, así es que esto se reduce bueno, esto se reduce a 1. Como el campo magnético es de igual magnitud para cualquier radio, argumento que vimos hace un momento por la simetría cilíndrica, sale de la integral, no depende de phi, así es que nos queda solamente R, que fuera también sale porque no depende de phi, y nos queda la integral de phi, donde phi va desde 0 a 2pi, la vuelta completa, donde el 0 podría ser este, y ¿no es cierto? Este phi se mide hacia allá, y la vuelta completa es a la vuelta hasta el punto de partida. Esto por supuesto queda, es trivial, esto es simplemente 2pi por R, es decir, el perímetro, por la magnitud del campo magnético en R. Más bien, hemos hecho entonces la parte izquierda, la ley de Ampère, ahora falta hacer la parte derecha, pero esta es demasiado fácil, porque si hacemos la interpretación correcta de esta integral, ya sabemos que es la corriente enlazada por la curva, y aquí es trivial, si esta es la curva, la corriente que enlaza es otra que I. Así es que esto debe igualarse simplemente por I. Y esta igualdad se debe a la ley de Ampère. No sé si se ha dado cuenta, pero aquí es donde entra la magia del teorema. Por lo tanto, el vector campo magnético a una distancia R, esta es distancia, repito, del filamento de largo infinito recto, es I partido por I mu sub 0 multiplicando acá dividido por 2 pi R. Y ahí está la expresión para la densidad de flujo magnético en teslas producida por un alambre infinito de corriente I a una distancia R. Y esto apunta en dirección phi unitario, dijimos, ¿no? Donde phi unitario está orientado en esta dirección de giro. Gracias.